Muy bien, vamos ya con nuestra exposición. Estas diapositivas tan interesantes como es el de las reglas de oro de la tercera molar retenida en cuanto a la extracción dentaria. Vamos a ver cuáles son las definiciones, vamos a ver el procedimiento a seguir, vamos a ver los casos clínicos muy interesantes y las conclusiones. Bueno, esta diapositiva se las presento porque también hay alumnas que si nosotros enseñamos bien la tercera molar retenida y si seguimos los principios, lo podemos realizar. Estas alumnas con mucho orgullo me cabe decir que están extrayendo ya terceras molares retenidas. Habíamos mencionado en la presentación previa que un diente retenido es un diente que no ha logrado su erupción en boca y por consiguiente su oclusión con el antagonista. Puede deberse a trabas mecánicas o que ha perdido la fuerza de erupción. Vamos a darnos cuenta que es un diente impactado siempre en cuando tiene una traba mecánica para lograr su erupción, viene de la palabra impacto, choque. Y también un diente incluido es un diente que ha perdido la fuerza de erupción y por el cual no puede llegar a la posición correcta en oclusión. También habíamos visto cuál era la frecuencia de terceras molares retenidas, es un 35% y es algo que está pasando bastante en los pacientes jóvenes. Como causas de la retención dentaria podemos darnos cuenta que existen causas filogenéticas. Estas causas son relacionadas con la herencia. Se cree que el hombre del futuro ya no va a tener terceras molares retenidas porque se supone que estamos evolucionando. Prueba de esto, porque todavía hay que recalcar que es una teoría, prueba de esto es que muchos jóvenes en la actualidad no tienen terceras molares. Podemos apreciar agenesia. Entonces, si llegamos a cabo esta proposición, en el futuro se cree que ya no van a haber terceras molares retenidas. En los libros de anatomía antiguos, uno de los libros más importantes que leíamos nosotros en la universidad era el libro de Testit, y hablan de cuarta molar. Este libro de Testit fue escrito a finales de los 1800, ¿no? Casi cerca a los 1900, y nos damos cuenta que para ese entonces era frecuente encontrar cuartas molares retenidas. En este caso ya pasaron los años y nos damos cuenta que ya es difícil encontrar cuartas molares y también ya estamos encontrando en este caso las terceras molares retenidas. Entonces en un futuro se supone que ya no vamos a tener las terceras molares. En cuanto a las causas prenatales, también podemos mencionar que existen herencia, ¿no? Las terceras molares por factor hereditario no se ha podido realizar y también existen causas postnatales que son las causas locales, que es falta de espacio, que es inclinación de la pieza dentaria, que lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuál es la patología asociada a retenciones dentarias? Es decir, ¿qué es lo que causa estas terceras molares retenidas? Algo muy frecuente es la infección. Como podemos apreciar aquí en la primera diapositiva, ¿no? Muchas veces las terceras molares retenidas en mala posición al erupcionar pueden causar infección de los tejidos blandos adyacentes. A esto se le llama pericoronaritis o pericoronitis. Incluso podemos darnos cuenta que esto produce hasta celulitis, es decir, se inflama el tejido blando, el tejido celular subcutáneo, de ahí viene el nombre de celulitis. Y bueno, es una causa bastante frecuente de este tipo de infecciones. Un consejo que les doy de parte de la experiencia mía es que no hagamos una extracción dentaria de una tercera molar retenida cuando está con infección, cuando tiene pericoronitis, porque el paciente va a sufrir mucho, la anestesia no va a hacer efecto básicamente en los tejidos blandos. También podemos apreciar que las terceras molares retenidas pueden causar quistes. En este caso el famoso quiste dentígero. El quiste dentígero es un quiste que se forma alrededor de la corona de un diente que no ha erupcionado. Recordemos nosotros por anatomía que un diente que está en erupción siempre está rodeado de un tejido blando. Este tejido blando recibe como nombre saco pericoronario o capuchón de erupción. Entonces este capuchón de erupción cuando un diente no erupciona puede volverse como un quiste. Podemos apreciar también que hay causas mecánicas, ¿no? A veces los dientes en mala posición dentaria causan retención de placas, no producen una masticación adecuada, hay problemas en cuanto a la masticación y bueno, son fáciles de formarse caries dental. Y bueno, también hay algunos casos contados, como podemos apreciar en la diapositiva, que son consecuencias vasomotoras. Aquí podemos ver en la foto una persona que ha perdido el cabello y algunas veces se les atribuyen como causas a las terceras molares retenidas.
La clasificación de la tercera molar, según Winter, como todos conocemos, es un repaso breve, es la posición del eje de la tercera molar en comparación al eje de la segunda molar. Si los dos ejes están en la misma posición, es una posición vertical. También tenemos la posición mesio-inclinada o mesio-angulada, en donde el eje de la tercera molar está inclinada hacia mesial o angulada hacia mesial. También tenemos la posición distoangulada, que es todo lo contrario, ¿no? Tenemos la posición, si hay vertical, también hay posición horizontal. Hay otras posiciones más, tenemos la posición invertida y también tenemos la posición transversal. De todas estas, la más difícil de extraer es la distoangulada, porque hay una gran cantidad de osteotomía que debemos realizar y la pieza dentaria tiene un eje muy alejado de lo que es la línea media. Es frecuente encontrar mesioanguladas, es frecuente encontrar posiciones horizontales. Bueno, hasta el momento yo no tuve la oportunidad de que me haya tocado una invertida, pero bueno, transversal sí hemos tenido oportunidad de extraerles y les voy a mostrar un caso de una extracción de una tercera molar transversal. También hay otra posición, otra clasificación de la posición, esta es la de Piel y Gregory, en donde compara el eje, o mejor dicho, el ecuador que existe, o la distancia mesio-distal que existe de la segunda, la compara con la de la tercera. Es así, si el diámetro mesio-distal de la tercera molar es del mismo tamaño o mayor que el existente entre la cara distal y la rama, es clase 1. Volvemos a explicar. La clasificación de tercera molar según Piel y Gregory es comparar la distancia que existe entre la cara distal de la segunda molar y el borde anterior de la rama. Si esa distancia se compara con el diámetro o el ancho mesio-distal de la tercera molar, nos da la clasificación de Piel y Gregory. Esta clasificación puede ser 1, 2 y 3. En este caso vamos a ver que la posición 1 es cuando el diámetro o el ancho mesio-distal de la tercera molar es menor que el diámetro que existe o la distancia que existe entre la segunda molar y la rama. Es decir, la línea roja es menor que el azul. La clase 2 es cuando ambas distancias son iguales. Es decir, el ancho mesio-distal de la tercera molar es igual que la distancia que existe entre la cara distal de la segunda molar y la rama. Ya se estarán imaginando cómo es la clase 3. La clase 3 es cuando la distancia que existe entre la segunda y la rama es menor que la tercera. Si analizamos este tipo de clasificación, la que es más difícil de extraer es la clase 3. Entonces ya sabemos clase 1, clase 2 y clase 3. No solamente en eso se basa la clasificación de Piel y Gregory, también hablamos de una posición A, B y C. La posición A es cuando el plano oclusal o la corona de la tercera molar está a la altura de la corona de la segunda molar. La posición B es cuando la corona de la tercera molar está a la altura del cuello de la tercera molar. Y la posición C es cuando la corona de la tercera molar está a la altura de la raíz de la segunda molar. Igual acá también, si nosotros nos damos cuenta, la más difícil de extraer es la posición C. Ahora, ¿ustedes imaginan extraer una tercera molar en posición 3C? Es bastante difícil. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Según Winter, ¿qué clasificación tendría esta tercera molar retenida? Si analizamos y nos damos cuenta que el eje mayor de la tercera molar retenida está en una posición vertical en comparación a la segunda molar. Y según Piel y Gregory, puede ser 1, 2 y 3. Acá nos damos cuenta que entre la segunda molar y la rama hay una buena cantidad de espacio. Entonces podríamos catalogarlo como 1. Y la posición puede ser A, B o C, pero si nos damos cuenta, esta tercera molar está a la altura de la raíz, entonces la podemos catalogar como una 1C. Y si nos damos cuenta desde el punto de vista de la exodoncia, va a ser bastante difícil hacer esta exodoncia. Ya les vamos a explicar los pasos a seguir. Bueno, algo muy importante para extracción de terceras molares retenidas es que tenemos que tomar en cuenta las fronteras anatómicas que existen a nivel de estas terceras molares. Tenemos en la molar inferior el nervio dentario inferior, que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas terceras molares, como no han completado su erupción, están prácticamente rozando a este nervio dentario. Entonces hay que explicarle al paciente la posibilidad de una futura parestesia. ¿Y qué es una parestesia? Una parestesia es cuando una
cuando existe la sensación prolongada de anestesia producto de un procedimiento quirúrgico. Cabe decir que la vaina de mielina del nervio ha sido desgarrada o ha sido lacerada, entonces ya no hay la transmisión del impulso nervioso, entonces el paciente va a tener la sensación de anestesia por tiempo prolongado. Puede ser una semana, puede ser 6 semanas, puede ser meses, ¿no? Yo tuve un caso de parestesia de un paciente que me duró más o menos unas 6 semanas, ¿no? Les recomiendo mucho usar complejo B. El complejo B va a hacer que agilice el proceso de cicatrización de la vaina de mielina del nervio. Bueno, también tenemos la comunicación del seno maxilar. Hay muchas veces en que hay que tomar mucho cuidado para hacer la extracción de las terceras molares superiores porque podemos lograr accidentalmente una comunicación bucosinusal. Para ello, si es que eso no sucediera, lo que tenemos que hacer es cerrar completamente el alveolo, y una vez que no haya ningún tipo de ingreso ya va a cicatrizar el proceso generalmente como debe ser. ¿En qué casos vamos a extraer una tercera molar retenida? Muy bien, vamos a verlo a continuación. Miren, las terceras molar retenidas causan trastornos sobre la integridad del diente. Miren, esta tercera molar está causando caries a la segunda molar. Por eso es recomendable extraer, ¿no? Cuando ya está presionando mucho a la segunda molar y está causando caries. Incluso si la tercera molar está en una posición más hacia la apical, ¿no? Una C, por ejemplo, las caries que causan son radiculares, incluso infraóseas. Y ahí el tratamiento de restauración es bastante complejo para la segunda molar. También podemos apreciar, como en la diapositiva anterior, miren aquí está presionando a la raíz y lo que les expliqué, ¿no? La caries radicular. Trastornos protéticos, acá apreciamos un paciente que era, presuntivamente hablando, desde el diagnóstico presuntivo era edéntulo total inferior, pero cuando se le tomó la radiografía tenía una tercera molar retenida. Se pensaba hacer ahí la prótesis, pero bueno, se recomendó en este caso hacer la exodoncia porque estaba causando presión a la prótesis, a la palpación mejor dicho, por consiguiente cuando tenga la prótesis al paciente le iba a molestar. Muchas veces genera problemas periodontales. La tercera molar puede causar reabsorción ósea. Miren acá cómo podemos apreciar la parte de la reabsorción ósea que existe a nivel del tercio ya medio, incluso de la tercera molar. Los trastornos infecciosos, como avanzamos o como hablamos anteriormente, ¿no? La pericoronaritis, incluso es una infección bastante grave que algunas veces puede causar, entonces lo recomendable es extraer estas terceras molares retenidas. Aquí podemos apreciar un caso de una pericoronaritis mucho más acentuado, incluso el paciente ya tiene asimetría facial producto de esta infección. Muchas veces las terceras molares están tan inclinadas o en una posición hacia apical que están causando presión hacia el nervio dentario inferior, y es por esto que a veces causan dolores de origen desconocido. Esta tercera molar, si ustedes se dan cuenta, está prácticamente en contacto íntimo con el nervio. Esto a veces puede causar dolor del trigémino al paciente. Hay artículos que dicen que cuando estos casos se han producido al momento de extraer las terceras molares retenidas, se han hecho o ha causado el alivio de esta dolencia. Como habíamos comentado anteriormente, estas terceras molares pueden causar incluso quistes. El quiste que se ocasiona en un diente que está en proceso de erupción se llama el quiste dentígero, que es el saco pericoronario que hace que se forme este quiste. Muy bien, ahora vamos a ver un dato muy interesante. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir para extraer estas terceras molares retenidas? Muy bien, vamos a continuar y aquí vemos la primera foto de esta sección, en donde debemos ubicar muy bien la posición de la tercera molar retenida, decidir si la posición de Winter es mesioangulada o también identificarla de acuerdo a la posición de Piel y Gregory. Muy bien, algo muy importante, las fronteras anatómicas, ver la rama, qué tan cerca a la corona está, porque a veces incluso hay que hacer osteotomía, ¿no? Que incluya la rama. Muchas veces cuando la tercera molar está en una buena posición, no es necesario extraerla, y si a veces al paciente le causa incomodidad es la encía que cubre la cara oclusal de esta tercera molar, o llamada opérculo. Entonces cuando el paciente ocluye o muerde, esta encía o este opérculo es
totalmente triturado por la oclusión con el antagonista. Entonces al paciente le causa mucha molestia. Entonces si nosotros vemos que esta pieza dentaria puede entrar en oclusión y puede trabajar sin ningún problema, lo que podemos hacer simplemente es una operculectomía, que consiste en cortar este opérculo o esta parte de excedente de mucosa o de encía que está cubriendo a la tercera molar, y de esa manera vamos a tener la tercera molar ya funcional, y no es necesario hacer la extracción si es siempre en cuando hagamos un adecuado diagnóstico. El otro tratamiento tendría que ser exodoncia a colgajo. Como podemos darnos cuenta aquí, ya estamos haciendo el colgajo y estamos ya visualizando la corona del diente para realizar la extracción dentaria. Bueno, a los distinguidos televidentes también voy a pedirles un poco de disculpas por la voz. En estos días que hay cambio de clima, uno se está enfermando, estoy un poquito afónico, no vayan a pensar que esta es mi voz es un poco más suave. Vamos a explicarles ahora desde el inicio, desde la anestesia, cómo vamos a realizar estas exodoncias. Como bien todos sabemos, en la anestesia troncular, que es importante para las terceras molares retenidas, algo que les recomiendo, un consejo personal, es que coloquen también la anestesia a nivel de fondo de surco vestibular para anestesiar al nervio bucal, que a veces en la troncular no siempre llega a bloquearse. La incisión que vamos a hacer, la más conocida de todas, es la monoangulada o la triangular, como nosotros vamos a ver aquí en la diapositiva. En este caso vamos a trazar cómo se hace la incisión, ¿no? Un consejo que les doy, este cambio de dirección de la incisión se llama descarga. Lo recomendable es que formamos el ángulo para la descarga, no lo hagan en una papila, o lo hacen antes o se sobrepasan hasta la siguiente pieza dentaria y hacen ahí su descarga. No les recomiendo hacer una descarga a nivel de una papila, porque luego para hacer la sutura va a ser muy tedioso y la cicatrización no va a ser la adecuada. Lo recomendable es que hagan su incisión siempre por vestibular. No les recomiendo hacer ningún tipo de incisión hacia lingual, porque por ahí está circulando la arteria lingual y el nervio lingual. Podemos causar una hemorragia intensa o podemos incluso en todo caso ocasionar una parestesia. Y si seccionamos al nervio puede ser incluso una parestesia definitiva. La incisión que hacemos es la monoangulada, se llama monoangulada porque tiene un ángulo, como podemos apreciar aquí. Y en este caso es una descarga que les recomiendo que llegue hasta fondo de surco. Esta incisión se llama incisión de Neumann o incisión monoangulada, o también llamada triangular. Después de la incisión, uno de los trucos importantes que les podemos aconsejar es que hagamos un adecuado decolaje. Así como se puede ver aquí en la lámina, se tiene que ver todo el hueso aquí. No podemos dejar de lado nada y tenemos que hacer un adecuado decolaje. He visto muchos casos de complicaciones que no salía la tercera molar retenida porque el decolaje estaba hecho a medias, solamente estaba hecho más o menos hasta este nivel, como podemos apreciar acá. Entonces, como la tercera no se puede ver, entonces ahí ya se producían todas las complicaciones. Muchas veces cuando hagamos el decolaje se va a trabar el decolaje aquí a nivel de la parte vestibular de la corona. Lo que tenemos que hacer es con nuestra alegra hacer la separación y volver a cortar con el bisturí en esta zona de aquí. De esa manera el decolaje se va a producir y así es donde tenemos que ver. Ahora, siendo una tercera molar de esta índole y de esta característica que no se ve incluso ya después de haber hecho el decolaje, es donde ahí vamos a aplicar estas reglas de oro que tanto les he estado mencionando. Y la primera regla de oro es visualizar toda la corona. Como nos podemos dar cuenta aquí en la diapositiva anterior, no se aprecia la corona. Entonces, el requisito fundamental para hacer una extracción de tercera molar retenida es visualizar toda la corona de la pieza dentaria. Para ello vamos a realizar una adecuada osteotomía, como podemos apreciar en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, ¿no?, la corona, se ve una parte. En vestibular tenemos que eliminar toda la tabla vestibular hasta visualizar la corona. Aquí también vemos una vista oclusal y vamos a hacerles brillar incluso esta parte de aquí para que puedan recordar siempre esta regla de oro. Primera regla de oro, visualizar la corona dentaria. Para ello hacemos una osteotomía. ¿Con qué hacemos la osteotomía? Lo hacemos con una fresa redonda de carburo tungsteno.
no le recomiendo usar una fresa redonda diamantada porque no va a desgastar al hueso como debe ser. Por eso que le recomiendo mejor una fresa redonda de carburo tungsteno. Tenemos ya una vez visualizada la corona y podemos realizar la luxación. Siempre y cuando no existan trabas, aquí ya el diente puede ser extraído o ser abulsionado. Muy bien. Otro consejo que les doy y otro truco es colocar el botador aquí, en esta parte de aquí, en mesial de la tercera molar. No entre diente y diente para no producir la luxación de la pieza dentaria, sino entre mesial de la raíz y el hueso. Colocamos el botador entre diente y hueso, hacemos alimento de cuchareta de esta manera y la tercera molar va a ir siendo abulsionada y va a salir de su alveolo, como podemos ver aquí en la flecha. Si la tercera molar está en una posición mucho más horizontal, también coloquemos el botador, como les digo acá en la lámina, en la parte mesial entre diente y hueso. Colocamos ahí, realizamos el movimiento de palanca en este sentido y la tercera molar va a salir, como podemos darnos cuenta. Bueno, en este caso ya es un caso menos difícil, ¿no? Se coloca el botador, se mueve y logra ser abulsionada. Generalmente las terceras molares van a ser extraídas en la mayoría de los casos con el botador simplemente, no es necesario usar los forceps. Hay algunos casos en que sí. Bueno, hay muchas veces, como nos podemos dar cuenta aquí, que la tercera molar está unida a la segunda molar por la retención. Están tan apretadas, hay una unión íntima entre tercera y segunda molar, que por más que cumplamos la primera regla de oro, que es visualizar toda la corona, está trabada y no va a poder salir esta tercera molar. Para ello, aplicamos la segunda regla de oro y lo voy a hacer brillar de nuevo: eliminar las trabas. Esto es algo que tenemos que aplicar siempre y cuando estas trabas existan. Si no existen trabas, no se eliminan trabas. Aquí la regla de oro sería eliminar las trabas existentes. Miren, ahí está. Esta es la parte de aquí que está trabada con la segunda molar. Lo que tenemos que hacer en este caso es desgastar esta parte de aquí, hacer la odontosección. Miren aquí. Ahí está, y esta línea nos está indicando cómo hacer nuestra odontosección. Les explico un detalle. Muchas veces he visto complicaciones de tercera molar retenidas en donde el colega no ha hecho la suficiente osteotomía, es decir, no se ha visto toda la corona de la tercera molar y es por esto que se le ha complicado la extracción y no salía. Entonces, al momento de apoyar a estos colegas hemos visto la necesidad de hacer la osteotomía suficiente hasta que se vea la corona y pudo salir la tercera molar. Y lo mismo pasa en este sentido. Hay muchos colegas que cuando hacían sus extracciones de tercera molar retenidas, hacían la adecuada osteotomía y se veía toda la corona. Sin embargo, al querer movilizar la pieza dentaria, lamentablemente no podía salir, se les complicaba y no podía ser abulsionada. El motivo era porque estaba trabada. Entonces, en este caso hagamos una odontosección para eliminar esta traba existente. Otra falla que se puede cometer al momento de realizar estas extracciones es que hagamos la osteotomía para dividir en realidad de canto a canto la tercera molar retenida. Esta parte tenemos que eliminar. Muchos colegas, como ven aquí en la línea roja, colocan la fresa y no llegan hasta abajo, no llegan hasta la parte apical o no llegan hasta la parte del otro lado de la tercera molar. Entonces, al hacer la odontosección eliminan solamente esta parte, pero esta parte que no ha sido desgastada con la fresa, lamentablemente no se fractura y la pieza dentaria sigue trabada. Entonces, el consejo es eliminar todas las trabas existentes, por lo cual la fresa tiene que entrar de la siguiente manera. Ahí tiene que ir desde la parte oclusal hasta la parte más inferior para poder realizar y desgastar toda la traba. ¿Qué fresa utilizamos para hacer la odontosección? Yo les recomiendo usar la fresa de fisura de carburo tungsteno, esta de aquí, la laminada. Ojo, existen fresas laminadas que tienen la parte activa muy corta. Lamentablemente, si tienen una parte activa muy corta, no va a poder realizarse la adecuada odontosección, es decir, no se va a partir toda la traba. Les recomendaría usar una fresa de fisura de parte activa larga. Bueno, también es útil poder utilizar esta fresa que vemos acá. Esta fresa se llama la fresa turbo, también troncocónica, y esta nos va a permitir desgastar la fresa o desgastar la pieza dentaria como debe ser. A esta fresa de carburo tungsteno laminada también se le llama fresa Cetria, porque Cetria es la marca, ¿no? Entonces, la ventaja de esta fresa laminada es una fresa que va a permitir hacer la
odontosección de una manera mucho más eficiente. Como podemos apreciar acá, esta pieza dentaria está trabada. Una vez eliminada la traba, ¿no?, ya procede a la exodoncia de una manera más sencilla. Si la tercera molar retenida, como en la mayoría de los casos, tiene las raíces fusionadas, una vez que ya no exista traba, la extracción va a ser sencilla en realidad. Muy bien, una vez que hagamos una extracción dentaria, nos va a quedar el alveolo limpio. Tenemos que irrigar. Tenemos que palpar con nuestro dedo, después de la osteotomía, que no haya bordes cortantes a nivel del hueso. Y algo muy importante, les había dicho al inicio de esta ponencia que la tercera molar retenida o en un diente en erupción está rodeado de un saco pericoronario. Entonces, cuando hagamos la extracción de la tercera molar retenida, muchas veces la tercera molar retenida va a salir con todo saco pericoronario. Pero hay muchas veces en que este saco pericoronario se va a quedar en el alveolo. Es nuestra obligación retirar este saco pericoronario capuchón de erupción. Lo que podemos hacer es con una pinza mosquito prensar el saco pericoronario. Es un saco muy fibroso, y con nuestro bisturí ir cortándolo. ¿Qué pasa si dejamos el saco pericoronario dentro y encima suturamos? Con el futuro hay un riesgo que puede formarse un quiste residual, ¿no? Es un riesgo que podemos dejar latente. Entonces yo les recomiendo visualizar bien el alveolo para realizar la extracción también de este saco pericoronario. Una vez que ya realizamos todo el tratamiento del lecho quirúrgico, vamos a proceder a la sutura. Como hemos hecho un colgajo triangular, yo les recomiendo la siguiente secuencia. Lo primero que tenemos que hacer con nuestro primer punto de sutura es unir ángulo con ángulo. Después tenemos que colocar acá el segundo punto de sutura, papila con papila. Luego, en esta incisión lineal tenemos que continuar los puntos, sean 2 o 3 según sea el caso, y en la descarga también tenemos que realizar la sutura correspondiente. Como podemos darnos cuenta acá, esta es la secuencia: 1, 2, 3, 4, 5. Y eso no quiere decir que en todos los casos vamos a poner 5 puntos. Hay veces en que vamos a poner menos y hay veces en que vamos a poner más. Eso va a depender del tipo de incisión que hagamos, y va a depender del grado de complejidad de la tercera molar. Algo muy importante, el paciente al finalizar la consulta o al finalizar el tratamiento nos dice: doctor, ¿cuántos puntos nos ha colocado? Nosotros le decimos 5, el paciente a veces se puede alarmar. Lo que pasa que generalmente hay una regla, ¿no?, en medicina general, que los puntos se ponen a 1 centímetro de distancia, y los pacientes, ellos más o menos calculan por la cantidad de puntos el tamaño de su incisión. Generalmente en odontología podemos colocar los puntos más cercanos. Como es un tejido a nivel posterior, no hay problema con ese sentido, ¿no? Entonces, explicarle al paciente para que tenga la tranquilidad que el número de puntos no necesariamente es el tamaño de la herida en cirugía bucal. Muy bien, aquí les voy a mostrar un video cómo se puede realizar una extracción de tercera molar retenida. Y antes de mostrarles este video, quisiera comentarles que la incisión más común y más adecuada para tercera molar retenida es la incisión monoangulada, como hemos visto. Pero hay muchos artículos de casos en que nos mencionan que podemos usar una incisión envolvente o en sobre. Es una incisión que solamente rodea los márgenes gingivales de las piezas dentarias, y con esa incisión, al no hacer descarga, también pueden trabajar. Personalmente yo recomiendo estas incisiones cuando se hagan terceras molares retenidas en posiciones verticales y donde no haya que hacer mucha osteotomía. Pero en las otras, para mejor visualización y mayor comodidad, mejor hagamos una incisión monoangulada. Recordemos nosotros que la incisión se hace para poder visualizar bien la zona donde vamos a trabajar. Entonces, el principal motivo de éxito para una extracción exitosa de tercera molar retenida es seguir cada uno de los pasos operatorios correctamente. Es decir, yo no puedo pasar a la incisión si es que no me he asegurado que la anestesia está bien colocada. A veces la anestesia está recién haciendo efecto y ya se lanzan con la incisión. Ahí es el problema, el paciente va a sufrir. Yo no hago una adecuada incisión, por consiguiente no voy a hacer un adecuado decolaje, y por consiguiente no voy a hacer los demás tiempos operatorios como deben ser, y ahí también es una causa de las complicaciones. Recuerden, el éxito de toda cirugía es seguir cada uno de los tiempos operatorios, es decir, después de la anestesia, incisión, decolaje, hemostasia, el tratamiento propiamente dicho, que en este caso incluye osteotomía y algunas veces odontosección. Luego viene el tratamiento del lecho quirúrgico, que es retirar el saco pericoronario, irrigar, y al final viene la síntesis de tejidos o sutura.
En este caso, también se pueden usar estas incisiones lineales. Y bueno, vamos a ver aquí el video de la extracción de tercera molar retenida. Este es un video hecho a computadora, bastante didáctico. Miren ahí cómo podemos darnos cuenta que causa caries dental a la segunda molar. Aquí nos damos cuenta que ya está la tercera molar, que a veces se ve en boca. Entonces van a hacer aquí una incisión. Después, como está ya trabada, se saca la corona y luego sale la raíz. De esta manera nos damos cuenta que es fácil aplicar los criterios, ¿no? Recuerden siempre las reglas de oro. Visualizar toda la corona, para ello hacer una osteotomía y eliminar trabas existentes. Si es necesario, hacer odontosección. A continuación les voy a pasar otro video, pero este video ya se realizó en el mismo paciente. Horizontal. Eliminar trabas existentes. Una vez visualizada toda la corona y eliminar las trabas existentes, se hace la luxación y la abulsión, o mejor dicho, la extracción de esta tercera molar retenida. Muy bien, vamos a apreciar. Los invito también los días martes a las 11 de la mañana, se viene realizando nuestro programa Paseando por la Biblioteca. En este caso, cada semana realizamos una entrevista. Esta semana estamos con el doctor Hugo Caballero, quien nos está hablando sobre su libro de forense. Bueno, esto ya se realizó el martes anterior y bueno, la entrevista va a ser realizada ya de nuevo el día jueves, es decir, después de este programa aparece el programa Paseando por la Biblioteca. Este programa inculca lo que es la lectura de libros y también inculca lo que es la visita a nuestra biblioteca virtual del Colegio Ontológico del Perú. Los invitamos pues después de esta programación y todos los martes a las 11 de la mañana el programa Paseando por la Biblioteca. Muy bien, llegó la hora, para mí es la hora más bonita porque en ese momento vamos a presentarle casos clínicos de mi experiencia que voy a compartir con ustedes en cuanto a la extracción de terceras molares retenidas. Miren ustedes aquí el caso número 1, podemos apreciar la tercera molar retenida que se nota solamente una cúspide. Entonces, al momento de tomar la radiografía nos dimos cuenta que es una tercera molar retenida en posición horizontal, en posición vertical, que ahí estaba a punto de ser erupción, pero le estaba causando muchas incomodidades al paciente. Aquí vamos a aplicar la primera regla de oro. Ponemos la anestesia, como todos ya sabemos, la troncular, y bueno, le recomiendo una anestesia infiltrativa para el nervio bucal en vestibular. Y estamos haciendo la incisión, como podemos darnos cuenta aquí, esta incisión es la incisión triangular o monoangulada. Ya se está haciendo el decolaje después de haber hecho la incisión. Miren, la descarga no se hace a nivel de la papila interdentaria. Hacemos una descarga hasta fondo de surco. Muy bien, una vez que se ha hecho el decolaje, aplicamos la primera regla de oro, visualizar la corona. En este caso, después del decolaje, ya se está visualizando la corona. Por consiguiente, ya no es necesario hacer osteotomía. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí, tampoco hay trabas. Si nos damos cuenta en este caso, la tercera molar no está trabada por la posición que tiene, que es una posición vertical. Aquí lo que tenemos que hacer es colocar el botador ahí entre diente y hueso e ir luxando la pieza dentaria. Aquí podemos ver una foto de mejor resolución. Esta foto está mucho mejor y podemos apreciar ya la luxación de la pieza dentaria con el botador. Se coloca el botador entre diente y hueso mesial. Ahí, hacemos el movimiento de cuchareta. Algo que debemos ver con bastante detalle es esta parte de aquí. Si nosotros nos damos cuenta, este es el famoso saco pericoronario o el capuchón de erupción. También tiene que ser removido. Miren ustedes, se coloca el botador aquí entre diente y hueso en mesial, se hace el movimiento de cuchareta y el diente ya está siendo elevado, ya está siendo expulsado del alveolo. Miren, cada vez el diente se extruye más y acá está el saco pericoronario, como podemos apreciar. Muy bien, el diente ya está fuera, se cogió con una pinza mosquito el saco pericoronario y también se retiró este saco pericoronario. Muy bien, aquí apresamos la pieza dentaria
que fue removida con el saco pericoronario, tanto en la parte cervical como en la parte oclusal. Para hacer esta extracción dentaria exitosa, simplemente hemos tenido que aplicar la primera regla de oro, que es visualizar la corona. Y esto lo hicimos no con osteotomía, sino lo hicimos simplemente con un colgajo triangular. Se visualizó la corona y simplemente procedemos a la luxación dentaria. Fue una tercera molar que no fue muy difícil de extraer y me da orgullo decirlo que le hizo la alumna que ven ustedes en la fotografía. Ella fue la que hizo la tercera molar con las indicaciones que nosotros le dimos y ella pues está contenta ahí después de haber hecho su tercera molar retenida. Este segundo caso es para explicar, en el primer caso, en el caso anterior, aplicamos única y exclusivamente la primera regla de oro y aquí va a ser exactamente igual. Vamos a aplicar única y exclusivamente la segunda regla de oro, que es eliminar las trabas. Aquí podemos apreciar en la radiografía, miren la tercera molar que está en posición retenida, está en posición mesio inclinada o mesio angulada. También podemos ver acá un diente que está retenido, pero bueno, en este caso vamos a hablar solamente de la tercera molar retenida. Como podemos darnos cuenta ahí, la corona está erupcionada, pero está en mala posición y está trabada. Esto lo hicimos con un colega. Al momento de estar haciendo ya el inicio de la exodoncia después de la anestesia, el colega me estaba pasando el bisturí. Entonces yo le dije que no era necesario usar el bisturí, porque la primera regla de oro ya estaba cumplida. Se ve toda la corona. No era necesario hacer incisión. Pero al momento de usar la pieza dentaria no va a poder ser extraída. Aquí tenemos que aplicar la segunda regla de oro, que es eliminar las trabas. Ahí está el modelo de la pieza dentaria extraer, también la otra tercera del lado derecho también necesita ser extraída. Bueno, en este caso, como nos damos cuenta aquí en la diapositiva, la corona está completa, no es necesario hacer incisión, pero sí es una retenida. Aquí tenemos con mayor detalle la radiografía de la tercera molar que está mesio inclinada. Y aquí estamos procediendo a la luxación. Al hacer la luxación, lamentablemente no va a poder movilizarse esta tercera molar retenida. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es usar una fresa para realizar la odontosección. Aplicamos la segunda regla de oro, eliminar las trabas existentes. Una vez que hacemos la odontosección, es decir, eliminar la traba de la pieza dentaria, podemos darnos cuenta que al meter el botador o introducir el botador en mesial de la corona, el diente puede ser luxado fácilmente, ya que las raíces están en la misma posición, son paralelas, no va a haber mucha complejidad al momento de hacer la extracción dentaria. Hacemos el movimiento en forma de cuchareta y si ustedes se pueden dar cuenta, la pieza dentaria ya está fuera. Noten el detalle del cuerno pulpar al momento de hacer la odontosección. Les explico esto porque algunas veces al momento de reforzar la anestesia vamos a tener la necesidad incluso de colocar anestesia intrapulpar, porque hay algunas veces que al paciente le molesta. Y ahí nos damos cuenta que después de la extracción, como no hicimos incisión, estamos haciendo una sutura en aspa o sutura en 8. De esta manera, como podemos apreciar acá, empezamos por lingual, salimos por vestibular, llegamos a salir de nuevo por lingual, salimos por vestibular y hacemos nuestro nudo. Y aquí está, como podemos apreciar, totalmente cerrada la herida luego de la exodoncia de la pieza dentaria. Y ahí está la pieza dentaria extraída después de haberse hecho la odontosección. Aquí no fue necesaria hacer la incisión. Aquí aplicamos solamente la segunda regla de oro, eliminar las trabas, porque la primera regla de oro ya estaba cumplida, ya se visualizaba la corona dentaria. Muy bien, a modo de descanso, de refresco, en este momento en internet, en las redes sociales, se están pasando muchos poemas que los jóvenes están circulando entre ellos. Y a mí me dio risa este poema en donde dice que una chica tiene ojos redondos, tan redondos como el sol, pero se parecen a los ceros que me pone el profesor. En este caso los alumnos siguen con la consigna de que el docente está con toda la intención de desaprobar a todos los alumnos. Al contrario, los docentes estamos bastante preocupados y el reto de un buen docente es cómo hacer que todos los alumnos aprendan. Sabemos que en el aula de clase los alumnos tienen diferentes velocidades de aprendizaje. Algunos aprenden muy rápido, pero hay alumnos que aprenden muy lento.
Entonces la habilidad del docente es cómo hacer para que estos alumnos que aprenden muy lento puedan aprender o puedan llegar al nivel de aprender todo el contenido. Muchas veces hay desmotivación, muchas veces hay flojera, entonces está nuestra habilidad de darles esa motivación, de despertarles ese interés de que les guste lo que están estudiando y poder tener esos hábitos de aprendizaje y de lectura. Muy bien, después de este pequeño paréntesis vamos a pasar al tercer caso clínico, que es un caso también bastante interesante. Miren ustedes acá una tercera molar superior. El paciente acude a la clínica de la Universidad Norbert Wiener, donde hago docencia, por una prótesis parcial removible. Aquí nos damos cuenta que la parte de la tuberosidad es bastante prominente, como podemos apreciar aquí en la diapositiva. Al momento de la palpación había molestias a la palpación, entonces al tomarle una radiografía nos dimos cuenta que había una tercera molar que estaba retenida y algo muy inusual, en posición transversal. Entonces, al hacer la consulta con el rehabilitador oral, nos dijo, por favor, hagan la extracción de esta tercera molar para poder hacerles una adecuada prótesis parcial removible. Aquí tenemos más de cerca la visualización de la tercera molar en posición transversal. Bueno, algo muy importante que tenemos que ver es la cercanía al seno maxilar. En este caso tenemos una distancia que nos separa bastante considerable del seno maxilar, así que no tenemos ningún problema o ninguna complicación para más adelante. Bueno, la anestesia es algo sencillo, es una anestesia infiltrativa que se coloca como cualquier exodoncia en una pieza dentaria. Lo que sí les recomiendo es otra anestesia a nivel de la segunda molar, a nivel de esta parte también infiltrativa, porque vamos a hacer una descarga a ese nivel en nuestra incisión. La incisión es la misma que en vestibular, hacemos una incisión... la incisión es la misma que en los inferiores, vamos a hacer una incisión triangular o monoangulada, seguimos por la parte de aquí de esta manera y luego hacemos una descarga hasta fondo de surco. Y la grata noticia es que luego de hacer la incisión y el decolaje nos damos cuenta que la corona ya se ve, estaba simplemente ya, como se dice, a flor de piel. En este caso ya no era necesaria hacer la osteotomía, porque la primera regla de oro ya se cumplió, visualizar toda la corona. Trabas existentes no existen, no hay. Entonces aquí ya no es necesario aplicar la segunda regla de oro. Como ya se visualiza la corona, entonces se procede a la luxación con el botador. Se está colocando el botador. El secreto para hacer una buena extracción dentaria, no solamente terceras molares retenidas, sino para cualquier pieza dentaria, cualquier exodoncia simple, es colocar el botador entre diente y hueso, para lo cual tenemos que ver ese límite exactamente y ahí colocar el botador e ir empujando y moviendo. Si nosotros hacemos eso, el diente se va a luxar. Y eso es lo que se está aplicando acá. Se está colocando el botador entre diente y hueso. En esa ranura el botador va ingresando y el diente puede ser totalmente luxado. Después de una adecuada luxación, se prefirió utilizar un forceps para poder coger la pieza dentaria y ya la pieza dentaria fue siendo extraída de a pocos. Y muy bien, no fue muy difícil esta extracción porque en realidad el soporte óseo era muy poco. Era inusual simplemente la posición, pero si aplicamos las reglas de oro, estas extracciones son fáciles de realizar. En este caso, si nos damos cuenta, visualizamos la corona, no habían trabas, procedimos a la luxación y salió rápido la pieza dentaria. Muy bien, se procede a la sutura, como ya le habíamos mencionado anteriormente, y ahí está la pieza dentaria, y lo que podemos apreciar en la parte de la corona, este tejido blando fibroso, es el capuchón de erupción o el saco pericoronario, que siempre lo debemos retirar. Muy bien, aquí está el alumno contento después de haber él realizado la extracción de su paciente de tercera molar retenida. Está bastante contento y bueno, me da orgullo que él también lo haya hecho, ¿no? Bastante orgullo para mí y es bastante contento ver que ellos están creciendo y están aprendiendo nuevos conocimientos y destrezas. También acá otro pequeño paréntesis para invitarlos a todos ustedes al segundo Congreso Internacional del Colegio Odontológico del Perú, que se va a realizar este 25 y 26 de octubre en el local de nuestro Colegio Odontológico. Las inscripciones van a ser limitadas, solamente vamos a poder inscribir a los 700 primeros inscritos y el costo es un costo bastante módico, 50 soles por 2 días de congreso. Entonces los invito a que se inscriban a través del correo electrónico de direccionplanificación@cop.org.pe
porque una vez que agotemos las 700 entradas ya lamentablemente no vamos a poder inscribir más. Así es que no se pierdan el congreso, y bueno, yo también voy a tener una ponencia este día en cuanto a cirugía bucal. Vamos a hablar de dientes retenidos que no sean terceras molares, así es que los invitamos a participar. Muy bien, este caso es bastante interesante porque aquí vamos a aplicar las dos reglas de oro juntas: visualizar la corona y eliminar las trabas. Este caso fue realizada también por la alumna que está aquí presente, ¿no? Está con sus lentes. Antes de la extracción está ahí el equipo quirúrgico, y vamos a ver a continuación de qué se trata. En este caso se han hecho las extracciones dentarias de las terceras molares. Vamos a explicarles la extracción de una de las terceras molares inferiores, en donde están retenidas en mesioangulación en posición 1B. Ahí está, mesioangulada, posición 1B. Bueno, colocar la anestesia troncular. Esta foto también me permite para hacer un pequeño refresco por la ubicación de la tercera molar retenida. Algo que yo les recomiendo: a veces los pacientes se quejan de dolor cuando se les realiza la anestesia dental. Un tip o un secreto que les puedo alcanzar desde mi corta experiencia es que con el dedo pulgar presionemos con un poquito hagamos un poquito más de presión en la zona cercana a donde vamos a realizar la punción. El paciente va a sentir más la punción de nuestro dedo pulgar que la aguja. De esta manera ya no va a tener mucho dolor al momento de colocarse la anestesia troncular. Muy bien, después de la anestesia pasamos a la incisión. Estamos hablando de una incisión triangular o monoangulada. Vinimos por aquí, recorrimos, llegamos hasta la parte de la molar, rodeamos a la molar, a la segunda molar, hicimos nuestra descarga hasta fondo de surco. Estamos iniciando nuestro decolaje con la legra. Una recomendación es que ustedes hagan su decolaje empezando por la descarga. De esa manera empezamos por aquí y el decolaje se va haciendo y el colgajo se va desprendiendo. Muy bien, aquí está ya el decolaje hecho y vemos una parte de la corona. Solamente se ve una parte. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer a continuación? Ustedes ya se estarán imaginando la respuesta. La primera regla de oro es visualizar toda la corona. Aquí no se visualiza toda la corona. Tenemos que hacer el desgaste. Osteotomía con nuestra fresa redonda de carburo tungsteno. Entonces cogemos nuestra fresa y hacemos la osteotomía. Ahí está. La fresa redonda de carburo tungsteno, bastante irrigación con el suero. Les recomiendo que trabajen con su asistente. Otro consejo más. Aquí tenemos el suctor de saliva. Este suctor de saliva le hemos retirado la parte del capuchón que existe, ¿no? Para que sea como un tubo. De esta manera va a absorber mejor. Los que pueden utilizar el suctor metálico, el hemosuctor, es mucho mejor. Pero si no, podemos usar nuestros suctores descartables simplemente quitándole la parte de la cabecita. Muy bien, aquí podemos apreciar que después de que se ha hecho toda la osteotomía, sí se visualiza la corona. Aquí estamos visualizando toda la corona de la pieza dentaria. En este caso, si queremos luxar la pieza dentaria no va a poder porque está trabada, está en unión íntima, incluso debajo de la segunda molar. Aquí hay que aplicar la segunda regla de oro. Miren, ustedes pueden ver acá con el botador se está intentando luxar, pero no se va a poder. Entonces tenemos que aplicar la segunda regla de oro, eliminar la traba. Con una fresa tenemos que desgastar, aquí ya se hizo el desgaste, se elimina la traba. Y luego colocamos el botador, como les había dicho, en mesial. En la parte inferior, en esta zona de aquí, colocamos el botador entre diente y hueso. Hacemos el movimiento de cuchareta o de palanca y de esa manera la pieza dentaria es luxada con facilidad. Y ahí nos damos cuenta que la pieza dentaria ya fue extraída. Y aquí vemos el capuchón de elusión que debe ser removido por consiguiente, porque si lo dejamos podemos causar un quiste residual. Y ahí está la sutura. Nos damos cuenta que el primer punto se hace a nivel de los ángulos, luego papila con papila, aquí un punto más y aquí en la descarga. Ahí está la pieza dentaria extraída. Bueno, algo muy ventajoso de muchas extracciones es que cuando las raíces están fusionadas, la extracción es más sencilla. El momento que las raíces estén separadas, ahí es donde ya lamentablemente no podemos hacer la extracción con tanta facilidad, tenemos que ir moviendo poco a poco. Ahí está la alumna ya visualizando su
tercera molar que recién he extraído y está contenta. Bueno, antes de hacer la extracción siempre en una pizarra hacemos la planificación minuciosa de cada uno de los pasos a seguir en cuanto a la extracción de estas terceras molares retenidas. Muy bien, vamos a ver el siguiente caso. Es un caso de una extracción de un diente retenido tercera molar superior, que aparentemente en boca no se veía. Me refiero a esta zona, la zona derecha, la 1.8 o la pieza número 1, según la nomenclatura antigua. Al momento de verlo con más detalle nos damos cuenta que a través del espejo solamente se ve una cúspide. Y al momento de tomar la radiografía nos damos cuenta que es una tercera molar que está casi en posición horizontal, tercera molar superior. Entonces aquí vamos a proceder a hacer la exodoncia. Visualizamos la cercanía del seno maxilar, está a cierta distancia, lo que nos permite cierta comodidad para poder trabajar. Muy bien, vamos a proceder, como todos sabemos, con nuestra incisión triangular, a hacer la descarga antes de la papila. Aquí están haciendo ya la descarga. Hacemos un adecuado decolaje y miren lo que pasa cuando se produce el decolaje. Se ve toda la corona. No es necesario hacer osteotomía. Como ya se cumplió la primera regla de oro, que es visualizar la corona, simplemente ya no es necesario. Algo muy importante, se le recomendó al alumno colocar el botador en este sector, en mesial, como siempre les aconsejo, y realizar el movimiento. Al momento de colocar el botador entre diente y hueso e ir introduciendo poco a poco, la pieza dentaria, para nuestro agrado, se fue luxando rápidamente. Y aquí la tenemos ya totalmente extruida, como ustedes se pueden dar cuenta. Y está fuera. Muy bien, ahí se ve ya incluso hasta la raíz. Las terceras molares superiores, desde el punto de vista de luxación, son mucho más fáciles de extraer, porque arriba el hueso es menos compacto, hay menos cantidad de hueso a ese sector, entonces nos es mucho más fácil. El único inconveniente que podríamos tener con las terceras molares retenidas superiores es la ubicación y la apertura bucal. La visualización es bastante limitada porque al momento de abrir el paciente el carrillo se pega a la parte de la zona vestibular y nos hace dificultoso. Una vez que coloquemos el botador se le pide al paciente cerrar un poco la boca y nos va a permitir realizar una buena extracción. Ahí está el alumno contento después de haber realizado su extracción de este diente retenido, no necesitó forceps, solamente lo hizo con un elevador. Muy bien, ahora vamos a mostrar otro caso bastante interesante donde se aplicaron las dos reglas de oro de extracciones de dientes retenidos a la vez. Miren ustedes acá, esta tercera molar está en una posición horizontal, está bien unida a la segunda molar. El paciente ya estaba causando o experimentando molestias o fastidio, entonces la corona es ancha, las raíces son en forma de mango de alicate, que hacen un poco más compleja la extracción dentaria, y así se ve clínicamente, se ve parte de la cúspide, pero es la cara distal la que vemos, la cara oclusal está apuntando hacia mesial, ¿no? Entonces aquí la extracción es un poquito más trabajosa. Estamos yendo de los casos más sencillos a los más complejos. Muy bien, la anestesia troncular, como todos ustedes conocen. Como les decía, y esta foto nos va a explicar bien claro, una vez que la anestesia troncular ha hecho efecto, y solo después de eso, lo recomendable es colocar medio cartucho en vestibular para reforzar, o mejor dicho, para anestesiar el nervio bucal. También en este caso se ha puesto un poco más de anestesia a nivel de la cresta oclusal, donde vamos a realizar la incisión. También hemos puesto un poco más de anestesia intraseptal, donde vamos a realizar ya la descarga. Muy bien. Y el siguiente paso es ya hacer nuestra incisión. Como todos bien sabemos, la incisión que vamos a hacer aquí va a ser una incisión triangular o monoangulada. Aquí podemos apreciar ya el decolaje y esa es la recomendación que les doy, es que hagan un decolaje adecuado. Si no hacemos un buen decolaje, solamente vemos una parte, se nos va a complicar la extracción de la tercera molar retenida. Hagamos una visualización total, un colgajo totalmente abierto para poder visualizar. Si nosotros nos damos cuenta acá, vemos parte de la corona, pero no vemos toda la corona. Lo que tenemos que hacer acá es visualizar toda la corona, para lo cual vamos a hacer una adecuada osteotomía. Muy bien,
Si ustedes se dan cuenta, esta fresa ha pasado por aquí y hemos hecho la adecuada osteotomía, como ustedes se pueden dar cuenta, y se visualiza ya toda la corona. Es más, se ha dejado un espacio aquí para que ingrese el botador y se produzca la luxación. Como la regla de oro fue visualizar la corona, ¿no? Al momento de hacer la luxación, la pieza dentaria no va a poder ser extraída porque está en unión íntima con la segunda molar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, como están viendo con el cursor, se tiene que hacer la odontosección. Muy bien, aquí usamos nuestra fresa de carburo tungsteno y el secreto o recomendación es que la fresa tiene que ir hasta abajo. Si hacemos una odontosección parcial no vamos a poder extraer nuestra tercera molar retenida. Miren acá, aquí está la marca de la fresa donde hicimos un alto para tomar la fotografía. Está el alto de la fresa para poder realizar la odontosección, como podemos ver acá. Muy bien, una vez que la fresa ha pasado desde vestibular hasta abajo hasta lingual, vamos a poder luxar la pieza dentaria, el fragmento que ha sido seccionado. Una recomendación y un consejo: para poder realizar tranquilamente la exodoncia de esta tercera molar retenida después de la odontosección, les recomiendo que tengan en su mano el fragmento. Como pueden darse cuenta acá, ahí está el fragmento retirado. Tenemos que tener el fragmento en la mano. Muchas veces ha pasado que hacemos nuestra odontosección, la fresa llega hasta parte del lingual o hasta lingual, ¿no? Se produce la luxación y sale una parte del fragmento. El colega piensa que ha salido todo el fragmento y empieza a luxar la pieza dentaria. Lamentablemente no va a poder ser extraída porque la retención o la traba existe, sino que no ha sido retirada en su totalidad. Entonces el consejo una vez más es, una vez que hayan hecho su odontosección, tengan el fragmento en la mano, visualícenlo y después de eso recién procedan a la luxación. Ahí está, ya está totalmente hecha la odontosección. En este caso lo que se va a hacer es proceder a la luxación. Como es un diente que tiene raíces en formas de mango de alicate, hay que ir moviendo con paciencia para que pueda ir luxándose la pieza dentaria. El secreto, como siempre les digo, es colocar el botador entre diente y hueso y realizar el movimiento de cuchareta. Ahí ya se colocó el botador y se va luxando de a pocos. Otro tip adicional: cuando algunas veces hay raíces curvas o dislaceradas, si hemos hecho eso por mesial, también háganlo por vestibular. Miren ustedes ahí, ingresó por entre diente y hueso por vestibular e hizo un movimiento de cuchareta, más o menos este movimiento, para que la tercera molar pueda ser abulsionada. Y si nos damos cuenta, ahí en la fotografía, la tercera molar ya está siendo extraída. Muy bien, ya está fuera. Retiramos el saco pericoronario y realizamos la sutura. Miren ustedes acá, al momento de ser extraída la pieza dentaria, muchas veces se tiene que fracturar el hueso interradicular, porque la tercera molar va a salir con todo hueso interradicular. Y aquí está el fragmento. Acá se necesita un poquito de paciencia y fuerza para poder realizar la extracción de la tercera molar retenida. Muy bien, este caso es parecido al anterior, pero la diferencia es que aquí las fotos son de mayor nitidez y resolución. Miren, aquí tenemos el caso, ¿no? El caso izquierdo, muy parecido al anterior, se ve la cara distal, parte de la cara oclusal, y ahí está la radiografía. Si se dan cuenta, es muy parecido. Parece que fuera el anterior, pero es otro caso con otro paciente. Hacemos una incisión triangular, como todos sabemos, después de la anestesia. Hacemos ya la visualización de la corona, miren, después del decolaje, cómo se ve la corona. Pero lamentablemente acá nos damos cuenta que la corona no está erupcionada al 100% y tampoco se ve toda la corona. Necesitamos hacer la osteotomía. Miren, aquí si nos damos cuenta en la foto, se ve parte de la corona, pero nos faltaría hacer osteotomía en esta zona de acá. Ahí está nuestra fresa redonda de carburo tungsteno y también la irrigación del suero. Hagamos la osteotomía, empezando siempre de la parte que está cerca a la tercera molar e ir haciendo la expansión poco a poco, como si fuera una apertura cameral que hacemos nosotros. Muy bien, ahora sí vemos la gran diferencia. ¿Cómo se veía antes? Así una parte, y cómo se ve ahora. Regla de oro cumplida, se visualiza toda la corona. Si queremos luxar la pieza dentaria va a pasar lo mismo, no va a poder ser extraída. Tenemos que aplicar la segunda regla de oro, eliminar las trabas.
Estamos acá con nuestra fresa laminada, parte activa larga, ¿no? Para producir la odontosección. Ojo, la fresa, como ven aquí en la fotografía, tiene que ingresar hasta abajo. No se queden con la fresa hasta acá, porque esta parte no va a ser seccionada y lamentablemente no va a poder ser extraída. Muy bien, aquí estamos procediendo con esta fresa. La ventaja de usar esta fresa laminada es que el diente lo desgasta bastante rápido y bien, eficientemente. Y ahí está la traba ya totalmente retirada. Aquí lo estamos terminando de retirar porque ya se desprendió de la parte de la tercera molar. Miren, ahí está. Como les digo, tienen que coger y visualizar todo este diente o la parte retentiva del diente. Miren, aquí está ya la tercera molar retenida sin la traba, hecho la odontosección. Y vamos a proceder con la luxación como habíamos visto anteriormente. Este es el secreto una vez más, colocar el botador entre diente y hueso a nivel mesial y hacer el movimiento de cuchareta. Y ahí está, la pieza dentaria ya está siendo extraída, siendo abulsionada y el diente está fuera. Aquí estamos visualizando ya los puntos de sutura, que es la finalización. Ahí está, nos damos cuenta que a diferencia del caso anterior, estas raíces estaban separadas. Por consiguiente, cuando unas raíces están separadas, el movimiento va a ser un poco más prolongado. Vamos a ir moviendo, luxando. La pieza dentaria se va a seguir moviendo, pero bueno, pues nos va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Pero no es muy difícil siempre y cuando las trabas estén eliminadas. Aquí está el alumno que es más alto que yo, dicho sea de paso, y está contento y sonriendo después de su primera extracción de tercera molar retenida. Muy bien, vamos a presentar el siguiente caso. Por si acaso él no es del caso. En el futuro yo digo, mi hijito se verá así como esa foto, ¿no? Porque esa foto es mía cuando cumplí 1 año. Muy bien, aquí vemos este caso interesante, el que les había prometido desde el inicio de la conferencia, la cuarta molar fusionada a una tercera molar. Muy bien, si nos damos cuenta, esta es la vista clínica. Parecía una tercera molar retenida, parecida a las anteriores, pero al momento de tomar la radiografía nos dimos con la sorpresa, en la panorámica nomás, miren cómo está una tercera molar, que nos parece que tuviera 4 raíces, 1, 2, 3 y 4 raíces. Y vemos que es una corona demasiado ancha para una tercera molar. Entonces hay una fusión de 2 piezas dentarias, una tercera y una cuarta molar. La pregunta es cómo hacemos para la extracción. Y aquí simplemente, como siempre, aplicar las 2 reglas de oro. Visualizar la corona y eliminar todas las trabas existentes. Bueno, aquí fue un caso que lo hicimos en un consultorio por vía El Salvador. Lamentablemente no estaba preparado con la cámara que siempre estamos tomando, lo tuvimos que tomar con celular, pero salieron bien las fotos. Como se pueden dar cuenta, estamos haciendo ya una incisión triangular. Viene por aquí, rodea la segunda molar y se hace la descarga hasta el nivel de fondo de surco. Y ahí está. Estamos visualizando parte de la corona. Si fuera una tercera molar retenida común, ya estaríamos diciendo que hemos visualizado toda la corona. Pero si recordamos la radiografía que hemos visto, es una corona fusionada a otra corona. Entonces necesitamos ahondar y profundizar la osteotomía hasta visualizar todas las 2 coronas, o la corona del diente fusionado, mejor dicho está. Muy bien, miren esta fotografía, aquí podemos ver el ancho de la corona, después se echa la osteotomía, se ha hecho una osteotomía adecuada hasta visualizar toda la corona. Acá lamentablemente tenemos 2 problemas, la traba existente y la presencia de 4 raíces, una continuación de otra. Entonces aquí lo que tuvimos que hacer, bueno, lamentablemente las fotos no nos alcanzaron para tomar todo esto, es eliminar la traba que teníamos acá, y como la tercera molar retenida no iba a ser extraída así solamente de una por tener 4 raíces, tuvimos que dividir la fusión, tuvimos que partir la tercera de la segunda, separarlas para sacarlas raíz por raíz. Una vez que fueron separadas las 2 terceras molares, la extracción no fue muy difícil. Realizando los movimientos que les dije, las maniobras de colocar el botador entre diente y hueso por mesial y hacer el movimiento de la cuchareta, el diente sale. Y aquí vemos la vista final de la tercera molar unida a la cuarta molar. La odontosección se hizo, como ustedes se pueden dar cuenta, a nivel de la traba y a nivel de la unión de las 2 molares. Ahí está, es un caso bastante peculiar, no es un caso común. Y bueno, pues ha sido bastante bueno compartirlo con todos ustedes, porque uno no encuentra así nomás este tipo de casos de fusión dentaria.
Muy bien, ha sido bastante agradable compartir con todos ustedes estos minutos de extracción de terceras molar retenidas y como ustedes se pueden dar cuenta, no es muy difícil hacer una extracción de tercera molar retenida siempre en cuando las reglas de oro se cumplan. Lo que sí queda decirles es lo siguiente, jamás se subestima una tercera molar retenida. Puede ser una pieza dentaria fácil de extraer, como que vimos la transversal superior, pero puede ser la más difícil de extraer. Hay muchas molares que a veces nos han hecho sufrir, hemos tenido que trabajar bastante, ¿no? El consejo que les doy es siempre apliquen estas reglas de oro y algo muy importante, no siempre la radiografía nos va a reflejar exactamente cómo es una tercera molar retenida, porque van a darse casos en que la tercera molar se mueve en el alveolo, ya no existen trabas que estén imposibilitando la extracción, pero no salen estas terceras molares. Cuando sucede este tipo de casos hay que tomar en cuenta lo siguiente, es una tercera molar que tiene alguna dislaceración. Si un diente, ya sea no solamente tercera molar, sino cualquier pieza dentaria, se mueve en su sitio, es decir, está totalmente móvil y no sale del alveolo, es porque existen trabas que impiden que salga esta tercera molar o este diente que estamos extrayendo. Generalmente estas trabas son las dislaceraciones y a veces las dislaceraciones están orientadas hacia vestibular o hacia lingual y es por eso que en la radiografía no se detecta. Entonces también otro consejo, el que hace mejores extracciones no es el que tiene más fuerza, sino es el que tiene más técnica, porque a veces si se aplica mucha fuerza, estas dislaceraciones pueden ser fracturadas, sale el diente, pero no sale la dislaceración o no sale la raíz curva, entonces nos enfrentamos a otro problema, cómo extraer la parte apical que ha sido fragmentada y se ha quedado dentro del alveolo. Por consiguiente, cuando hay dislaceración, vayan moviendo de a pocos, luxen de a pocos la pieza dentaria. Si no les funciona por vestibular y por mesial, prueben por otros lados y vayan luxando poco a poco la pieza dentaria para que vaya siendo removida. Un gusto haber compartido con todos ustedes esta noche tan productiva de conocimientos. Espero que mi ponencia les haya gustado y espero que hayan aprendido algo de esta exposición. De todas maneras, siempre, si es que existieran dudas, podemos estar en contacto, podemos establecer contacto con ustedes. Tienen aquí mi correo electrónico, está en Gmail, ¿no? También tienen aquí mis celulares. Para los que tienen RPM, aquí está el número de RPM. Me pueden encontrar también en Facebook, donde estoy colgando casos clínicos, estoy colgando fotos. Va a ser un gusto ser amigos también por las redes sociales. Para los que tienen BlackBerry, para los que tienen celular con plan de datos, también tenemos aquí la forma como contactarnos. Y es algo muy interesante utilizar estas herramientas actuales porque una vez a través de este BlackBerry podemos enviar fotos. Estuvimos haciendo en Lima una cirugía y pasamos el caso clínico foto por foto, paso por paso, a celulares que estaban esperando en la ciudad de Chiclayo. Entonces pudieron ver la cirugía en tiempo real a través de fotos, a través de estas herramientas tan importantes que son las redes sociales, el BlackBerry, el WhatsApp, porque nos permiten enviar fotos. Entonces ha sido un gusto compartir con todos ustedes esta conferencia, muy agradecido por todo y ya pasamos a la despedida. Muchas gracias.